Estamos viviendo un mes bastante interesante en los mercados, ya que todavía no hay una dirección clara de a dónde nos vamos a conducir exactamente. Incluso mientras grabo este video van a notar que el precio de Bitcoin cotiza en $19,000, un precio bastante similar al que fue de apertura y de cierre durante septiembre y que por supuesto se ha convertido en el precio de apertura durante el mes de octubre. Esto ya nos da una señal de que todavía no dominan ni vendedores ni compradores. Aún así, podemos decir que las voces bajistas han ido aumentando poco a poco y hay mucha gente que ve al S&P 500 cayendo hasta un 20% más, personas que también ven a Bitcoin cotizando en torno a unos $10,000. ¿Tenemos datos que nos ayuden a apoyar esta teoría o al menos estas expectativas? Pues bien, hoy quiero compartir con ustedes cuál ha sido el comportamiento de Bitcoin después de la presentación de los datos de inflación durante los últimos meses, ya que el día de mañana vamos a tener un nuevo dato de inflación de parte de la Reserva de los Estados Unidos y por lo tanto todos los ojos estarán puestos aquí y será muy interesante ver cómo estamos a punto de repetir la situación que teníamos en el mes de junio, cuando Bitcoin llegó en torno a unos $17,500. Así que vemos esto a continuación. Deseo recordarles también que el día de mañana tendremos directo súper temprano a las 6 de la mañana hora hondureña, que serían 7 de la mañana para nuestros amigos mexicanos y también colombianos, y esto serían las 9 de la mañana para nuestros amigos argentinos y 2 de la tarde para nuestros amigos en España, porque estaremos siguiendo el dato de inflación en directo, analizando mercado, haciendo comentarios y pues viendo la volatilidad tal como la hemos vivido en meses anteriores. Así que les dejo el recordatorio anclado en el primer comentario, solo le hacen clic, activan el recordatorio para que YouTube les pueda avisar cuando estemos en directo. Muy bien. Vamos a ir revisando el gráfico desde el dato más reciente hasta el último dato. Simplemente tomé una muestra de las últimas 5 actualizaciones, pero les dejaré esta página donde podrán ver todo el comportamiento de la inflación desde 1970 en los Estados Unidos, por si son más curiosos y quieren explorar, y también poder hacer su propio análisis. Así que nos encontramos aquí, donde tengo esta nota en amarillo. La inflación actual es de un 8,3%. Se espera que la inflación pueda bajar hasta 8,1% el día de mañana. Entonces el dato final es una incertidumbre. Esto lo vamos a conocer durante el directo de mañana y recordar que mientras más se aleje el dato final de la expectativa que había, la volatilidad en el mercado es mucho mayor. De forma que podemos concluir algo con mucha facilidad. Si la inflación es mayor al 8,1%, lo más normal es que los mercados caigan con bastante fuerza. Si la inflación cumple y baja hasta 8,1% e incluso es inferior a 8,1%, imagínate que mañana la Fed te dice tenemos una inflación del 7,5%, por decirte algún ejemplo X, lo más normal es que los mercados reboten al alza porque a fin de cuentas lo van a tomar como una noticia positiva de que la inflación ya se va relajando poco a poco. Teniendo esto claro, vayamos retrocediendo sobre lo que ha hecho el precio, en este caso Bitcoin, con cada actualización. Me quiero meter en la actualización vivida el 13 de septiembre pasado. La inflación que había en ese momento era de 8,5% y había una expectativa de que bajara hasta 8,1%. No fue así, sino que la inflación se quedó en 8,3%. Es decir, que no se cumplió con la expectativa, pero por otro lado la inflación sí que bajó, pero no tanto como se esperaba. Así que el mercado le dio la interpretación a este dato y Bitcoin cayó un 12% durante esta jornada de negociación. De $22,800 pasó a cotizar a unos $19,800. Entonces el mercado dijo, bueno, es cierto, la inflación sí que ha bajado un poquito más, no tanto y se sigue manteniendo muy alta, y esto evidentemente no gustó porque se traducía en mayores subidas de tipo de interés para más adelante. Retrocedamos otro mes. ¿Qué fue lo que ocurría en la inflación en el dato que conocimos durante el mes de agosto? Teníamos una inflación histórica del 9,1% y la expectativa de la Fed es que la inflación bajara hasta 8,7%. ¿Y qué pasó aquí? Fue muy particular
porque el dato final que se presentó fue de 8,5%. Significa que la inflación se redujo más de lo esperado y al menos durante esa jornada de negociación y los próximos días Bitcoin fue alcista porque pasó desde los $22,600 hasta unos $25,000 si quieres redondear, una subida del 7% en una sola jornada de negociación y que se extendió a más de 10% durante los próximos días. Después, desde luego, ya con las voces que empezaban a escucharse de que la inflación iba a tener un rebote, de que no iba a continuar bajando, de que la política, según las declaraciones de Powell en sus ruedas de prensa, la política monetaria iba a seguir agresiva, eso hizo que Bitcoin tuviera un retroceso muy fuerte y que incluso llegara a tocar precios por debajo de los $19,000. Es donde vimos precios en torno a unos 18,500 en la medida que se iba pensando que la inflación podría llegar a repuntar, llegar a subir. Retrocedamos otro de los meses. La lectura que tuvimos en el mes de julio. Veníamos de una inflación de 8,6% y al final la inflación que se esperaba era de 8,8%. Le voy a decir, no sé si lo dije bien, la inflación que teníamos en el mes anterior era de 8,6%, se esperaba de 8,8% y el dato final fue de 9,1%. Significa que el dato de inflación fue mucho mayor de lo que se esperaba. ¿Y cómo reaccionaron los mercados? Reaccionaron de una manera muy positiva. En la primera jornada subieron un 7% y en los próximos días, que continuaron después, se llegó a subir hasta un 30% en total. Imagínense ustedes cuál fue la reacción de mercado. ¿Por qué ocurrió esto? Porque alguien se dirá, Jorge, ¿cómo es posible que si la inflación subió tanto, el mercado más bien se fuera de una manera positiva y no negativa? Esto ocurrió porque las voces que habían en el ambiente nos decían que ya la inflación estaba llegando a su tope y prácticamente de 9,1 no podía pasar, y esto el mercado lo terminó interpretando de una manera positiva. Incluso se hablaba de las políticas de la Fed, que posiblemente ellos ya empezaran a relajarse un poco más porque la inflación había llegado a su tope máximo y lo peor ya había pasado. Incluso veníamos de una tremenda bajada, que fue la bajada de mediados de junio. Recordemos cuando Bitcoin llegó a cotizar en $17,500. Y por esa razón quiero que vayamos a estos últimos dos datos que conocimos. Por ejemplo, la inflación que se presentó en el mes de junio. Vean ustedes que veníamos de una inflación de 8,3%, se esperaba que se mantuviera en 8,3%, pero al final fue de 8,6%, o sea que la inflación continuaba subiendo y es donde vimos una de las tremendas bajadas de mercado. Porque este dato hay que combinarlo con lo que traíamos anteriormente, que veníamos de una inflación de 8,5%, se esperaba que fuera de 8,1% y el dato al final fue de 8,3%. Entonces, ¿qué fue lo que mezclaste en esta situación para comprender esta caída? Lo que mezclaste fue una inflación que es cierto que estaba bajando, pero que después terminó repuntando. Teníamos inflación de 8,5% en mayo y el dato final fue de 8,3%. La gente dice, hombre, qué bueno esto, positivo porque la inflación se va relajando. Incluso el mercado bajó, no bajó tanto, se mantuvo en lateralidad como la que tenemos hoy, pero luego la inflación termina rebotando con fuerza, porque de 8,3 te vuelve a subir a 8,6, siendo un dato superior al que había durante la lectura del mes anterior, que solo fue de 8,5. Y es ahí donde el mercado se derrumba en total hasta un 40%. Es donde viste a Bitcoin pasar de unos $30,000 hasta unos $17,500. Una caída dramática en los mercados. Y es aquí donde empezamos a encontrar un paralelo. ¿Por qué? Porque en el dato que tenemos, fíjense ustedes que la inflación es de 8,3%, la misma inflación que teníamos antes de la gran caída. La inflación esperada es de 8,1% en este caso. La expectativa, digamos que es un poco menor. Pero no sabemos cómo va a salir el dato final. Si nos basamos en los datos de empleo que hemos conocido durante las últimas semanas, nuestra interpretación es que la inflación va a rebotar y queda la pregunta en el aire. Si la inflación vuelve a rebotar con bastante fuerza y digamos te presenta un dato de 8,5% por decirte algo, es posible que los mercados vuelvan a reaccionar con una caída de un 40%, o en este caso Bitcoin en particular, como lo hizo durante el mes de junio. Será una gran pregunta que responder para el día de mañana.
está teniendo un comportamiento muy similar, una lateralidad antes de que el dato se presente, un Bitcoin muy indeciso y por lo tanto yo pienso y estoy convencido de que un dato de inflación superior al 8,1% hará que los mercados sean muy volátiles y en el caso de Bitcoin, que Bitcoin pueda bajar con bastante fuerza buscando esa zona de unos $17,500. Pero bien, ahora me encantaría conocer su punto de vista después de esta información que hemos compartido por aquí. ¿Cree usted de que veamos a Bitcoin mañana cayendo con bastante fuerza, incluso retando esa zona de $17,500? ¿O le parece que ya el mercado ha descontado toda expectativa y que también ya descontó prácticamente que la inflación pueda llegar a tener un rebote durante la lectura que conoceremos mañana? Estaré encantado de leerle y por supuesto le espero en nuestro directo de Twitch hoy a las 2 de la tarde hora hondureña, 3 de la tarde hora de Ciudad de México y de Colombia, 5 de la tarde de Argentina, 10 de la noche de España. Estoy repitiendo estos horarios porque sé que de esa forma se ubican de una manera más fácil. Les espero por ahí y también tendrán el enlace anclado en el primer comentario. Un fuerte abrazo y que todo vaya muy bien.